En Buenos Aires nacieron algunas de las comidas más famosas de toda Latinoamérica, pero muchas aparecieron por casualidad, por errores en la cocina o por ideas improvisadas que nadie imaginó que iban a volverse eternas. La número 7 apareció en los salones más elegantes de la ciudad y terminó convirtiéndose en el bocado más infaltable de cualquier reunión argentina. Y la número 2 nació cuando alguien quiso hacer una pasta más grande que los ravioles, sin imaginar que estaba creando un clásico nacional. Estas 15 comidas inventadas en Buenos Aires cuentan cómo una sola ciudad logró influir en lo que hoy come todo un país y buena parte de Latinoamérica. Empecemos por el número 15. Revuelto Gramajo. El revuelto Gramajo representa uno de los hitos más fascinantes de la improvisación culinaria en la historia de la capital argentina, pues su origen se remonta a las noches de bohemia y elegancia de finales del siglo XIX. Esta preparación, que hoy es un clásico indiscutible de los bodegones porteños, nació en las instalaciones del prestigioso Club del Progreso, un espacio que funcionaba como epicentro de la vida política y social de la época. La autoría se le atribuye históricamente a Artemio Gramajo, quien fuera coronel y edecán del presidente Julio Argentino Roca. Cuenta la tradición que este personaje, conocido por su buen gusto y su espíritu aventurero, se encontraba una noche con hambre tras una larga jornada, y al no encontrar la cocina abierta con platos complejos, decidió entrar y utilizar lo que tenía a mano. El resultado fue una mezcla que desafió la sencillez de sus ingredientes para convertirse en un ícono de la gastronomía nacional. La base de este plato consiste en papas cortadas en hilos extremadamente finos, conocidas como papas paille, que se fríen hasta alcanzar una crocantez perfecta. A estas se les suman huevos apenas batidos, jamón cocido cortado en tiras delgadas y, en algunas versiones tradicionales, arvejas o cebolla salteada. El secreto que lo hace único es el punto de cocción del huevo, que debe quedar jugoso y cremoso, actuando como el elemento de unión que amalgama la textura crujiente de las papas con la suavidad del jamón. A diferencia de un revuelto de huevos común, el Gramajo busca un equilibrio preciso entre lo seco y lo húmedo, lo cual requiere una técnica de calor controlado que no todos los cocineros logran dominar. Es una comida que habla de la rapidez de la vida urbana, pero también de la sofisticación de quienes sabían comer bien incluso con recursos limitados. Su fama creció de tal manera que durante décadas fue el plato estrella para terminar las veladas de teatro o los encuentros políticos. En la actualidad, aunque existen múltiples variaciones que incluyen ingredientes como pollo o champiñones, el verdadero porteño defiende la receta original de 3 o 4 componentes como una declaración de principios culinarios. En Buenos Aires, a veces, las mejores invenciones nacen de la necesidad de un hombre con prisa y un paladar exigente. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 14. Milanesa a la napolitana. La milanesa a la napolitana es, quizás, el ejemplo más emblemático de cómo un error o un descuido en la cocina puede dar lugar a una creación legendaria que termina por definir el gusto de toda una nación. A pesar de lo que su nombre podría sugerir, este plato no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad de Nápoles en Italia, sino que es una invención puramente bonaerense que tuvo lugar en la década de 1940. El escenario de este nacimiento gastronómico fue un restaurante llamado Napoli, propiedad de José Napoli, que se ubicaba frente al estadio Luna Park en el centro de la ciudad. La historia relata que un joven cocinero, en medio del ajetreo de un servicio nocturno muy concurrido, dejó pasar el tiempo de cocción de una milanesa, provocando que el pan rallado se quemara ligeramente en una de sus caras. Ante el riesgo de perder el producto, y con el restaurante lleno de clientes hambrientos, el dueño del establecimiento tuvo una idea brillante para ocultar el desperfecto estético. Decidió cubrir la parte quemada con una capa de salsa de tomate casera, unas lonchas de jamón cocido y una generosa cantidad de queso mozzarella, para luego llevar el conjunto al horno hasta que el queso se fundiera completamente. El cliente que recibió el plato no solo no notó el error inicial, sino que quedó tan fascinado con la combinación de sabores y texturas que la noticia se corrió rápidamente por toda la zona. Así,
Lo que comenzó como un truco de emergencia para salvar un pedido, se transformó en el plato más solicitado de la carta del restaurante Napoli y, eventualmente, de toda la República Argentina. Este plato es una oda a la abundancia y representa el espíritu de los bodegones de Buenos Aires, donde el tamaño y la cantidad de ingredientes son fundamentales para satisfacer al comensal. Suele servirse acompañada de papas fritas, formando lo que en el lunfardo local se conoce como un plato para compartir. 13. Fugazzetta. Si existe una preparación que defina la pasión de Buenos Aires por la masa y el queso, esa es sin duda la fugazzetta. Esta maravilla culinaria es una evolución directa de la fugazza tradicional, que consiste en una masa de pizza cubierta de cebolla, pero llevada a un nivel de exuberancia que solo podría haber nacido en el barrio de La Boca. El responsable de esta invención fue Juan Banchero, hijo de un inmigrante genovés, quien alrededor del año 1930 decidió innovar sobre la base de la receta que su padre había traído desde Italia. Mientras que la fugazza original era simple y a veces algo seca, Banchero tuvo la visión de crear una pizza rellena, algo que para la época resultaba una propuesta audaz y totalmente disruptiva en el panorama de las pizzerías porteñas. La estructura de la fugazzetta es lo que la hace una verdadera obra de ingeniería gastronómica. Se compone de 2 discos de masa que encierran en su interior una cantidad abrumadora de queso mozzarella de alta calidad, a veces mezclado con un toque de queso quartirolo para mejorar la cremosidad. En la parte superior se corona con una capa abundante de cebolla cortada en pluma, la cual se cocina durante el horneado hasta quedar dulce y ligeramente dorada, evitando que se queme. Al cortarla, el espectáculo visual del queso fundido desbordándose es una de las imágenes más icónicas de la gastronomía urbana de la capital. Es fundamental distinguir entre la fugazza con queso y la fugazzetta, siendo esta última la versión rellena que ostenta el título de invento porteño por excelencia. Su popularidad creció de tal manera que pizzerías históricas como La Mezzetta o El Cuartito han construido su reputación basándose en la perfección de este plato. En Buenos Aires, comer una porción de fugazzetta de parado es casi un deporte nacional y un rito de iniciación para cualquier visitante. Representa la herencia genovesa transformada por la generosidad argentina, donde la moderación no tiene lugar y el sabor se impone con una fuerza arrolladora. Es una invención que demuestra que para un porteño nunca hay demasiado queso si se trata de honrar la tradición de sus antepasados con un toque de ingenio local. 12. Salsa golf. La salsa golf es un ejemplo fascinante de cómo la genialidad científica puede trasladarse a la mesa de manera lúdica y efectiva. Aunque hoy en día es un condimento común que se encuentra en los supermercados de todo el mundo, su nacimiento tuvo lugar en el Golf Club de la ciudad costera de Mar del Plata, pero su desarrollo y popularización masiva están intrínsecamente ligados a la alta sociedad de Buenos Aires de mediados del siglo XX. El creador de esta mezcla no fue un cocinero profesional, sino nada menos que Luis Federico Leloir, quien años más tarde, en 1970, recibiría el Premio Nobel de Química. La historia cuenta que, durante un almuerzo en el club con sus amigos, Leloir se sintió aburrido de comer camarones y langostinos siempre con la misma mayonesa tradicional y decidió experimentar con lo que tenía a mano. Con la precisión propia de un científico, Leloir solicitó al camarero que le trajera diversos ingredientes y comenzó a probar proporciones exactas de mayonesa y ketchup, añadiendo toques mínimos de mostaza, gotas de salsa tabasco y, según dicen algunas crónicas, un chorrito de coñac para realzar los sabores. Tras varias pruebas dio con la fórmula que hoy conocemos, una emulsión de color rosado que equilibraba perfectamente la acidez del tomate con la untuosidad del huevo. Al ser consultado por sus acompañantes sobre el nombre de tan exitoso experimento, el futuro Nobel respondió con naturalidad que simplemente se llamaba salsa golf, en honor al lugar donde estaban pasando la tarde. Lo que comenzó como un juego de sobremesa se convirtió rápidamente en un estándar de la cocina argentina. A diferencia de otras salsas similares desarrolladas en otros países, la versión original del Leloir buscaba ser el acompañamiento ideal para los frutos del mar del Atlántico Sur, elevando el sabor de productos que en esa época eran considerados de lujo. Cada vez que alguien sumerge una papa frita o un marisco en esta salsa, está rindiendo un pequeño homenaje
a uno de los hombres más brillantes de la historia nacional, quien demostró que la química también puede ser deliciosa. 11. Postre vigilante. Pocos platos en la historia de la gastronomía mundial tienen un nombre que rinda homenaje tan directo a las fuerzas de seguridad como este postre, cuya sencillez esconde un origen profundamente ligado a la vida urbana de los barrios porteños de principios del siglo XX. Lo que hoy conocemos como la combinación perfecta de una porción de queso y una de dulce nació específicamente en una comisaría del barrio de Palermo, en una época en la que esa zona de la ciudad no era el epicentro del diseño y la moda que es actualmente, sino un sector de calles de tierra y trabajadores. La necesidad de los oficiales de policía de comer algo rápido, que no requiriera cubiertos complejos y que pudiera ser ingerido mientras se mantenía la guardia o se realizaban tareas de vigilancia, dio pie a esta unión de ingredientes que terminó por conquistar a todas las clases sociales de Buenos Aires. A diferencia de otras variantes regionales de Argentina, como el postre Martín Fierro en el Uruguay o el queso con dulce de otras provincias, el vigilante porteño tiene reglas muy claras que lo definen como tal. Originalmente se preparaba con queso de pasta semidura, preferentemente del tipo Mar del Plata, o un queso fresco de buena calidad, acompañado por dulce de batata o dulce de membrillo. La clave de su éxito reside en el contraste de texturas, donde la elasticidad del queso se encuentra con la densidad del dulce, y en el equilibrio entre lo salado y lo dulce que limpia el paladar después de una comida abundante. Se dice que en la década de 1920, los agentes de la seccional de Palermo popularizaron tanto este hábito que los cafetines cercanos comenzaron a ofrecerlo bajo ese nombre, convirtiéndolo en un estándar del menú de los bodegones. Con el paso de los años, el postre vigilante ha evolucionado e incluso existen versiones gourmet que utilizan quesos brie o dulces artesanales de higo o zapallo. Pero para el habitante de Buenos Aires, la versión auténtica siempre será aquella que evoca la mesa del mediodía en una cantina de barrio. 10. Suprema de pollo a la Maryland. La Suprema de pollo a la Maryland es un caso extraordinario de apropiación cultural gastronómica, donde Buenos Aires tomó un concepto de la cocina del sur de los Estados Unidos y lo transformó en una pieza de lujo y barroquismo culinario que hoy es prácticamente inexistente en su lugar de origen con este formato específico. Mientras que en Maryland, el pollo se cocina tradicionalmente frito en sartén con una salsa de crema blanca, los cocineros porteños de los grandes hoteles como el Plaza o el Alvear, durante la época dorada de la ciudad, decidieron elevar la apuesta añadiendo una serie de acompañamientos que lo convirtieron en un festín visual y gustativo. Esta versión local es un monumento a la abundancia, donde la pechuga de pollo empanizada es apenas el centro de una composición que incluye ingredientes que, en teoría, no deberían funcionar juntos, pero que en el paladar porteño logran una armonía perfecta. El elemento que hace que esta preparación sea verdaderamente una invención de Buenos Aires es la inclusión obligatoria de la banana frita. Un toque de exotismo que los chefs locales integraron para contrastar el sabor salado de la carne y el empanado. A esto se le suma una guarnición de crema de choclo o maíz tierno, tiras de morrón asado, tocino crocante y papas fritas cortadas en bastones finos. Es un plato que desafía cualquier noción de minimalismo y que representa la ambición de la sociedad argentina de mediados del siglo XX por mostrar opulencia y cosmopolitismo en sus mesas. La complejidad de su armado requiere una coordinación precisa en la cocina, ya que cada componente debe llegar a la mesa en su punto justo de temperatura y textura, algo que los mozos de los restaurantes clásicos de la Avenida Corrientes han dominado durante décadas. Resulta curioso que a pesar de su nombre extranjero, si un viajero pidiera una Suprema Maryland en cualquier otra parte del mundo, difícilmente recibiría el conjunto de banana, choclo y tocino que define la experiencia bonaerense. 9. Pizza de molde porteña. Aunque la pizza tiene sus raíces profundas en Italia, la versión conocida como pizza de molde es una creación puramente bonaerense, que surgió como una respuesta rebelde y práctica a la pizza delgada y de cocción rápida de Nápoles. Esta variante se gestó en las primeras décadas del siglo XX en las pizzerías ubicadas en el centro de Buenos Aires, donde la masa debía ser lo suficientemente robusta para soportar una cantidad de queso mozzarella
que los inmigrantes italianos jamás habrían imaginado en su tierra natal. La pizza de molde se caracteriza por tener una base de al menos 2 centímetros de espesor, cocida dentro de una asadera de metal circular que le otorga una base crocante, casi frita por el aceite, y una miga interna esponjosa similar a la de un pan de alta calidad. Lo que pocos fuera de Argentina comprenden es que la pizza de molde no es simplemente una masa más gruesa, sino que conlleva un proceso de fermentación y una hidratación específica que busca crear una estructura capaz de sostener el peso de los ingredientes. En Buenos Aires, la medida estándar para una pizza de molde es de aproximadamente 250 a 300 gramos de queso por unidad, lo que genera ese efecto de cascada láctea tan valorado por los locales. Lugares legendarios situados en la calle Corrientes, como Guerrín o Las Cuartetas, perfeccionaron esta técnica para alimentar a las multitudes que salían de los teatros a medianoche, necesitando una comida sustanciosa que pudiera comerse de parado en el mostrador. Esta forma de consumo rápido pero de alta intensidad calórica es un rasgo distintivo de la cultura urbana de la ciudad. El secreto mejor guardado de la pizza de molde es la temperatura del horno de leña, que debe estar lo suficientemente caliente para dorar la base, pero no tanto como para secar la miga, permitiendo que la salsa de tomate, sazonada con abundante orégano y un toque de ají molido, se integre ligeramente con la masa. A diferencia de la pizza neoyorquina o la italiana, la versión de Buenos Aires no busca la ligereza, sino la contundencia. 8. Helado de dulce de leche. El helado de dulce de leche es, sin lugar a dudas, la contribución más dulce y exitosa de Buenos Aires al mundo de la heladería artesanal, siendo un sabor que no existía en los recetarios europeos y que fue desarrollado por maestros heladeros italianos radicados en la capital argentina. A mediados del siglo XX, estos artesanos se dieron cuenta de que el dulce de leche era el producto más amado por los locales y decidieron experimentar incorporándolo a sus bases de crema y leche. El desafío técnico no era menor, ya que el alto contenido de azúcar del dulce de leche altera el punto de congelación de la mezcla, lo que obligó a los heladeros porteños a ajustar sus fórmulas para lograr esa textura sedosa y elástica que hoy define al auténtico helado argentino. Según las estadísticas de las asociaciones de heladeros, este sabor representa más del 40% del consumo total en la ciudad, superando por amplio margen a clásicos mundiales como la vainilla o el chocolate. La maestría para lograr un helado que capture el sabor exacto del dulce de leche cocinado a fuego lento, sin que resulte empalagoso o pierda su carácter lácteo, es una habilidad que se transmite de generación en generación en las heladerías de barrio, que todavía utilizan máquinas de batido lento. Es importante destacar que el helado en Buenos Aires tiene una consistencia mucho más densa y cremosa que el gelato italiano tradicional, y el sabor a dulce de leche es el máximo exponente de esta diferencia. Mientras que en otros países se intenta replicar con esencias o colorantes, en la capital argentina se utiliza el producto real, lo que le confiere un color ocre profundo y un aroma inconfundible. Este sabor es el corazón de la cultura del delivery nocturno y de las caminatas por las avenidas de la ciudad, convirtiéndose en un embajador silencioso de la dulzura porteña. 7. Sándwiches de miga. El sándwich de miga es una de las creaciones más delicadas y omnipresentes de la gastronomía porteña, cuya existencia es el resultado de la adaptación de los sándwiches de té ingleses a la realidad y los gustos de la sociedad argentina del siglo XX. Su origen se vincula estrechamente con la confitería ideal y otros establecimientos de lujo donde la aristocracia buscaba bocadillos ligeros para acompañar sus tardes de charla. Sin embargo, la innovación fundamental que los hace únicos en el mundo es el tipo de pan utilizado, conocido como pan de miga, el cual se hornea en piezas gigantescas sin corteza y se corta en láminas extremadamente delgadas. Este pan tiene una porosidad y una humedad que no se encuentran en el tramezzino italiano ni en el sándwich de pan de molde anglosajón, permitiendo una integración total con los rellenos. La técnica de elaboración es casi un arte que requiere que el pan sea humedecido ligeramente antes de ser untado con una mezcla de manteca y aceite o mayonesa, lo que garantiza que el sándwich se mantenga fresco y tierno por varias horas.
Los rellenos clásicos de Buenos Aires comenzaron siendo simples, como el jamón cocido y queso, pero rápidamente evolucionaron hacia combinaciones más complejas como corned beef, palmitos con salsa golf, huevo duro picado, aceitunas y morrones. En cualquier celebración porteña, desde un cumpleaños infantil hasta una reunión de negocios de alto nivel, la presencia de estas bandejas es una regla no escrita de hospitalidad. Un detalle poco conocido es que la producción de este pan específico es tan particular que requiere maquinaria diseñada casi exclusivamente para el mercado argentino, ya que la miga debe ser blanca, sin alvéolos grandes y con una elasticidad que soporte el estiramiento al ser cortada. Los sándwiches de miga representan la sofisticación de la confitería tradicional de Buenos Aires, donde el detalle y la frescura son primordiales. Esta invención demuestra cómo Buenos Aires tomó una costumbre extranjera y la perfeccionó hasta crear un producto con una identidad técnica y cultural totalmente propia que sigue siendo el centro de la vida social de la ciudad. 6. Nombres de las facturas. El universo de las facturas en Buenos Aires esconde una de las historias de resistencia y sátira política más fascinantes de la historia argentina, cuya invención se remonta específicamente al año 1888. En aquel entonces, el sindicato de panaderos, influenciado fuertemente por las ideas anarquistas traídas por los inmigrantes europeos, decidió iniciar una huelga prolongada para exigir mejores condiciones laborales. Como parte de su estrategia de protesta, no solo dejaron de producir pan, sino que decidieron utilizar su creatividad para burlarse de las instituciones que consideraban opresoras: el Estado, la Iglesia y el Ejército. Fue así como rebautizaron las piezas de pastelería con nombres cargados de ironía, logrando que el pueblo, al pedir su desayuno, estuviera repitiendo consignas de rebelión sin siquiera darse cuenta. Entre los nombres más icónicos que nacieron en esta gesta se encuentra el vigilante, del que hablamos hace unos momentos, que busca parodiar el bastón de los oficiales de policía que custodiaban las esquinas de la ciudad. Pero también surgieron los sacramentos, cuyo nombre y forma pretendían mofarse de los ritos eclesiásticos, o las bolas de fraile, una provocación directa a la casta religiosa de la época. Por su parte, los cañoncitos de dulce de leche y las bombas de crema fueron diseñados para ridiculizar el poder de las Fuerzas Armadas. Lo que comenzó como un acto de desobediencia civil en las panaderías de los barrios de San Telmo y Barracas se convirtió en el estándar nacional, demostrando que en Buenos Aires hasta la comida más dulce puede tener un trasfondo de lucha social y picardía política. Esta clasificación es única en el mundo, pues mientras que en otros países se utilizan términos descriptivos para la bollería, el porteño pide un sacramento o un vigilante con total naturalidad. La técnica de elaboración también se adaptó a la ciudad, privilegiando el uso de la grasa vacuna en lugar de la manteca para abaratar costos sin perder el sabor característico que hoy define a la factura argentina. Es una invención que mezcla la tradición de la panadería europea con el espíritu indomable de una clase trabajadora que supo encontrar en el horno una herramienta de expresión. Cada vez que alguien entra a una panadería porteña, está participando involuntariamente en una tradición centenaria que transformó el azúcar en una herramienta de crítica institucional. Y recuerda suscribirte, porque los próximos videos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 5. Sándwich de bondiola de la Costanera. El sándwich de bondiola es un fenómeno gastronómico que nació y se perfeccionó en los carritos de comida ubicados a lo largo de la Costanera Sur y la Costanera Norte de Buenos Aires. Aunque el corte de carne que proviene del cuello del cerdo es conocido en diversas culturas, la forma de prepararlo y el ritual de consumo que lo rodea son una invención netamente urbana de la capital argentina. Esta comida representa la esencia del puerto, uniendo la brisa del río con el aroma del carbón y el bullicio de los trabajadores, taxistas y paseantes nocturnos. Lo que hace que este sándwich sea especial es la técnica de cocción lenta a la parrilla, que permite que la grasa intramuscular de la bondiola se derrita, otorgando una jugosidad que no tiene comparación con otros cortes porcinos. El verdadero secreto del sándwich de bondiola porteño no reside solo en la carne, sino en la personalización extrema que ocurre en el mostrador del carrito.
El comensal recibe un trozo generoso de carne dentro de un pan francés crujiente y es invitado a sumergirse en una variedad de salsas que son el alma de la preparación. El chimichurri, la salsa criolla hecha a base de cebolla, tomate y morrón, y un chorro generoso de jugo de limón son los pilares fundamentales que equilibran la untuosidad del cerdo. En las últimas décadas, esta invención se ha sofisticado, permitiendo que el sándwich de bondiola completo incluya huevo frito, queso y hasta jamón, transformándolo en una comida contundente que simboliza la democratización del sabor en el espacio público de la ciudad. A diferencia del asado tradicional que requiere tiempo y una mesa familiar, la bondiola en sándwich es la respuesta de Buenos Aires a la necesidad de una comida al paso que mantenga la calidad de la parrilla argentina. El sándwich de bondiola es en definitiva el sabor de la libertad porteña junto al agua, donde el humo de las brasas cuenta la historia de una ciudad que ama comer con las manos frente al horizonte. 4. Fainá a caballo. La combinación conocida como fainá a caballo es uno de los inventos más curiosos y distintivos de las pizzerías de Buenos Aires, representando un maridaje de texturas que desafía las convenciones gastronómicas de sus países de origen. Mientras que la fainá, una torta delgada hecha a base de harina de garbanzos, agua y aceite, tiene raíces genovesas muy profundas. La práctica de colocar una porción de esta sobre una porción de pizza es una costumbre que no existe en Italia y que se originó en los mostradores de los barrios de La Boca y Barracas. El término a caballo se utiliza para describir cómo la fainá cabalga sobre la pizza de mozzarella, creando un bocado donde la suavidad leguminosa de los garbanzos se fusiona con la elasticidad del queso y la base crocante de la masa. El origen de esta práctica se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando los trabajadores portuarios buscaban una comida que fuera económica, nutritiva y, sobre todo, muy saciante. Al pedir ambas preparaciones juntas, descubrieron que el sabor neutro y ligeramente tostado de la fainá complementaba a la perfección la acidez del tomate y el contenido graso del queso. Con el tiempo, lo que comenzó como una solución de supervivencia para los obreros se transformó en un estándar de oro para los amantes de la pizza en toda la ciudad. Hoy en día es casi impensable entrar a una pizzería histórica de la calle Corrientes y no ver a los mozos despachando porciones dobles que desafían la gravedad, manteniendo una tradición que une dos herencias italianas en un solo formato argentino. La técnica para lograr una buena fainá a caballo requiere que la pieza de garbanzos tenga el grosor justo, generalmente 1 centímetro, y que esté lo suficientemente firme para no desarmarse, pero con un centro tierno que se funda con el queso caliente de la pizza. Esta invención porteña es tan valorada que ha generado debates apasionados sobre cuál es la pizzería que ofrece la mejor combinación, ya que el equilibrio de temperaturas entre ambas piezas es fundamental para la experiencia. 3. Matambre arrollado. El matambre arrollado es una creación culinaria que encarna el ingenio de los carniceros y cocineros de Buenos Aires para transformar un corte de carne tradicionalmente difícil en una pieza de alta cocina fría y festiva. El nombre matambre es en sí mismo una invención del léxico argentino, derivado de la frase matar el hambre, ya que este corte delgado ubicado entre el cuero y las costillas de la vaca era el primero que se retiraba durante la faena y se cocinaba rápidamente para alimentar a los trabajadores. Sin embargo, la versión arrollada es una técnica sofisticada que se consolidó en las cocinas familiares de la capital, convirtiéndose en el plato de entrada por excelencia para las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y las grandes reuniones de domingo. La preparación consiste en extender la pieza de carne y cubrirla con una colorida variedad de ingredientes que incluyen huevos duros enteros, zanahoria rallada, perejil picado, ajo, ají molido y, en ocasiones, gelatina sin sabor para asegurar la unión. Una vez relleno, el matambre se enrolla con fuerza y se ata con hilo de algodón, formando un cilindro perfecto que luego se hierve durante horas en un caldo aromatizado. El resultado es una pieza que, al ser cortada en rodajas finas, ofrece un mosaico visual impresionante donde los colores de los vegetales y el amarillo de la yema de huevo resaltan contra el tono rosado de la carne. Esta invención permitió que un corte que suele ser duro se volviera tierno y lleno de matices, gracias a la cocción prolongada y al reposo bajo prensa que le otorga su forma característica.
Aunque el matambre puede prepararse a la parrilla o a la pizza, la versión arrollada es la que ostenta el título de clásico doméstico porteño, demostrando cómo la necesidad de aprovechar cada parte del animal llevó a la creación de una de las piezas más estéticas y sabrosas de la gastronomía nacional. Es un invento que une la practicidad del campo con la presentación elegante de la ciudad, manteniendo viva una tradición que se transmite como un legado entre generaciones. 2. Sorrentinos. Los sorrentinos son una de las pastas más queridas de Argentina, y a pesar de su nombre que evoca a la ciudad de Sorrento en Italia, son una invención absoluta de la región del Río de la Plata, con una fuerte disputa de origen que señala a un restaurante porteño como su cuna definitiva. La versión más aceptada por los historiadores gastronómicos indica que fueron creados en el restaurante Sorrento, ubicado en la calle Corrientes de Buenos Aires, a mediados del siglo XX. La familia propietaria, originaria de Mar del Plata pero establecida en la capital, buscaba ofrecer una alternativa a los ravioles tradicionales, diseñando una pasta circular, mucho más grande y con una capacidad de relleno superior que permitiera destacar ingredientes más jugosos y abundantes. La estructura del sorrentino es fundamental para entender por qué es una invención distinta. A diferencia del raviol, que es cuadrado y plano, el sorrentino tiene una forma de sombrero o disco abombado que se logra con un molde específico, lo que permite que el relleno sea el verdadero protagonista del plato. Los rellenos clásicos de Buenos Aires suelen ser de jamón y queso mozzarella, o de ricota con nueces, aunque la creatividad porteña ha llevado a versiones de calabaza, espinaca o incluso mariscos. Esta pasta representa la evolución de la cocina de los inmigrantes hacia algo más generoso y adaptado al paladar local, que prefiere porciones contundentes y sabores que se desbordan de la masa. Es una comida que simboliza el almuerzo de domingo en familia, donde la fuente de pasta en el centro de la mesa es el eje de la reunión. El éxito de los sorrentinos fue tan inmediato que rápidamente saltaron de la carta del restaurante Sorrento a todas las fábricas de pasta fresca de la ciudad y el país. Resulta curioso que, en la verdadera ciudad de Sorrento, en Italia, los habitantes desconozcan esta preparación, lo que confirma que es un producto del ingenio argentino que utilizó un nombre evocador para dotar de prestigio a una innovación local. 1. Postre imperial ruso. El postre imperial ruso es una joya de la repostería de Buenos Aires que nació en los hornos de la legendaria confitería El Molino, situada frente al Congreso de la Nación a principios del siglo XX. Su creador fue el maestro pastelero Cayetano Brena, un hombre cuya visión transformó la escena dulce de la ciudad con creaciones que buscaban emular la sofisticación europea, pero con un carácter local distintivo. El nombre de este postre fue una jugada maestra de marketing y respeto histórico, pues fue lanzado en honor a la dinastía de los Romanov tras la caída del Imperio ruso, buscando capturar la imaginación de una sociedad porteña que en aquel entonces miraba con fascinación y nostalgia hacia las cortes del viejo continente. La arquitectura de este postre es una lección de texturas y elegancia, compuesta por capas de merengue francés muy seco y crocante, rellenas con una crema de manteca enriquecida con almendras tostadas y picadas, y en ocasiones un toque de dulce de leche o chocolate para profundizar el sabor. Lo que lo hace único es su capacidad para ser extremadamente dulce y al mismo tiempo ligero gracias a la aireada estructura del merengue. Durante décadas el imperial ruso fue el centro de mesa indiscutible en las cenas de gala y los eventos diplomáticos de Buenos Aires, representando el pico de la refinación pastelera que podía ofrecer la ciudad. Su preparación requiere una maestría técnica considerable, especialmente en la manipulación del merengue, para que no pierda su firmeza frente a la humedad de la crema de manteca. Es un postre que cuenta la historia de una ciudad que se sentía una potencia mundial y que buscaba en la gastronomía una forma de expresar su estatus y su cultura cosmopolita. El postre imperial ruso no es solo una delicia para el paladar, sino un monumento azucarado a la época dorada de una metrópoli que supo soñar en grande. ¿Qué te parecen estas 15 comidas inventadas en Buenos Aires?